la regla, segundo martes y cuarto martes del mes tenemos clases aquí, hermanos. Y hermanas, pórtense bien para que las dejen ir el sábado. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que sea Dios quien nos hable en esta oportunidad. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar una vez más aquí, reunidos como hermanos, Señor, y con el corazón dispuestos para escuchar tu palabra, Señor. Estamos aquí ahora, Señor, pidiéndote que seas tú hablando a nuestros corazones, que nos vayas enseñando quién eres tú, Señor, cómo eres tú, cuál es tu voluntad, cuál es tu obra, que poco a poco vayamos conociendo a ese Dios todopoderoso, el cual ha tenido misericordia de nosotros y ha tenido a bien salvarnos a pesar de cómo somos nosotros, Señor. Te pido, Padre, que quites todo estorbo, cualquier pensamiento que estorbe en la vida de cualquiera de mis hermanos aquí presentes, que se interponga en recibir la bendición, Señor. Sé tú, Señor, tomando el control en este momento, que tus santos ángeles rodeen a cada uno de nosotros para que todo marche bien y cada uno de nosotros podamos salir bendecidos esta mañana por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones, Padre. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pasen a sus salones. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Amén. Vamos a continuar. La semana pasada estábamos viendo, a nuestro hermano Luis estaba exponiéndonos un poquito acerca de este inmenso y tan complicado tema que tiene que ver con la Trinidad de Dios. Estamos en la serie de los atributos de Dios o conociendo al Dios de la Biblia. Hemos estado enseñando, hermanos, en las últimas 2 semanas que la importancia de conocer a Dios, porque hay muchas personas que desafortunadamente piensan que conocen a Dios, o tal vez nunca se han puesto a pensar lo importante que es conocer a Dios. Hay personas que quisieran conocerlo físicamente, pero vemos que en la Escritura nos muestra que eso es imposible para el ser humano, poder ver a Dios físicamente, porque no soportaríamos su esplendor. No podríamos soportar estar de frente a un Dios que es 3 veces santo y pues nosotros carecemos mucho de santidad, ¿verdad? Entonces, pero Dios mismo se ha manifestado a nosotros por medio de su palabra. Él se ha dado a conocer en la manera que es permitido para el ser humano conocerle a Él. En las semanas anteriores hemos estado hablando de algunas personas que tal vez equivocadamente o muy seguramente equivocadamente están hablando de que conocen algunas cosas de Dios porque han experimentado ciertas experiencias extrañas, han tenido algún sueño extraño o algunas cosas que realmente a veces ni siquiera aparecen en la Biblia. Pero vamos a ver un poquito y vamos a abundar un poquito más acerca de la Trinidad de Dios. Y para esto, hermanos, quisiera pues comentarles que hay personas, por ejemplo, y todos sabemos que hay gente que son ateos, ¿no? Que ellos se manifiestan en contra de Dios, que no existe Dios, dicen ellos. Uno de los padres, o más bien el padre de la psicoterapia o del psicoanálisis, uno de los grandes genios del pasado, que por cierto son de los padres de la psicología. Es por eso, hermanos, que la psicología en la iglesia no es muy conveniente, porque aunque es útil, puede ser útil en algunas cosas, es bastante absurdo, ¿no?, de que sigamos los consejos de una persona que dice que Dios no existe, ¿no? Pero este hombre, Sigmund Freud, este hombre decía que el ser humano tiene la tendencia a inventarse un Dios, que la humanidad desde sus principios tenía la necesidad de inventarse un Dios por causa de los temores, los peligros que luego surgen a través de las fuerzas que son externas a nosotros, como los terremotos, huracanes,
las sequías y todo ese tipo de cosas. Así que él en su psicoanálisis descubrió, porque es bastante común que las personas quieran razonar quién es Dios, cómo es Él, y con su mentalidad o su inteligencia quieren descubrir si existe Dios. Entonces este hombre llegó a la conclusión de que Dios no existe, que es un invento humano, porque el humano necesita depender de alguien, como de un ser supremo, así como los niños están muy motivados o están muy dependientes de sus papás, que nosotros tal vez estamos tratando de inventarnos a un Padre celestial que nos va a librar de cualquier mal que pudiera llegar a nosotros. Pero vemos como dice el libro de Romanos del apóstol Pablo, vamos para allá en el capítulo 1, si nosotros creemos que Dios existe, debemos de creer que la Biblia es su palabra, ¿verdad? Y que lo que está escrito ahí es la verdad que Dios nos ha revelado. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estas personas, en el verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces podemos ver que el ser humano, desde un principio, y todavía continúa esta idea, ¿no?, de que ellos en sus razonamientos, creyéndose muy inteligentes, fabrican un Dios a su imagen y semejanza. O las personas se inventan a un Dios que sea muy conveniente para ellos, según sus deseos, según sus pensamientos. Estas personas en el pasado lo que hicieron fue darle formas de estatuas, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, y dijeron, este es Dios. Ellos dijeron, este es Dios, pero miren, fíjense en el verso 26, en el verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces podemos determinar, hermanos, que la misma palabra de Dios, inspirada por Dios, dada a nosotros también en este tiempo, nos muestra que la gente, el ser humano, en su naturaleza, lo que no es que necesite inventarse un Dios para sentirse seguros, sino que más bien ellos procuran inventar que Dios no existe, porque no les conviene que exista Dios, porque la palabra de Dios nos muestra nuestra condición de perdición, que estamos condenados a un infierno. Y podemos ver cualquier tipo de argumento hoy en día en la televisión, en todas partes, de que no es malo, nada es malo. De hecho, hay iglesias hoy en día que tienen una doctrina bastante equivocada, son iglesias conocidas como progresistas, iglesias que empiezan a enseñar una doctrina que para empezar lo que tratan es de llevar a toda aquella persona que profesa ser creyente, le llaman de construir lo que ellos ya tienen construido, o sea que tratan de derribar lo que creen acerca del ser supremo de Dios y volver a construir un Dios que es a conveniencia de ellos. Estas personas dicen que no hay condenación eterna, estas personas dicen que Dios es solamente bueno y cosas como esas de las que hemos estado hablando hoy en día, que no existe el infierno y que muchas cosas no son malas. Por cierto, ellos dicen que Jesús es un ser creado y muchas doctrinas que son fundamentales para la salvación de la vida del creyente, ellos las niegan completamente. Entonces, no es que la gente tenga necesidad de crear a un Dios, sino que la gente tiene la necesidad de buscar cómo decir que Dios no existe, porque no conviene que exista a estas personas. Se oye mucho mejor decir que no existe Dios, así vivo más tranquilo, ¿no? No tengo el temor de que exista la condenación a través de mis pecados, que no voy a pagar ninguna condenación. Entonces, desafortunadamente, hay mucha gente que piensa así, pero lo peor de todo, hermanos, es que hay cristianos que piensan de una manera muy equivocada de quién es Dios, cuál es su obra, cuál es su voluntad y cómo es Él.
Hay personas, como les decía ahorita, como este tipo de iglesias que han fabricado un Dios creado al gusto al cliente. De manera que si una persona le gusta drogarse, salir a bailar o hacer cosas que sabemos que la Biblia dice que no es correcto, ellos buscan la manera de torcer ciertas cosas y las que no pueden torcer dicen, es un error de la Biblia, fue escrita por hombres. Y atacan la veracidad de la palabra de Dios. Porque no les conviene que exista este tipo de Dios, ese Dios que es 3 veces santo, ese Dios que no solamente es inmenso en amor, pero que también es justo, que es verdadero, que no soporta la injusticia, que detesta el pecado. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros pongamos atención en todo lo que vamos a estar viendo estas semanas que tiene que ver con los atributos de Dios para que conozcamos y podamos balancear en nuestro pequeño y corto entendimiento quién es Dios. Y no pensemos que Dios solamente es amor, y por cierto un amor que es más conveniente para nosotros, no un amor verdadero. Un Dios que solamente es bueno, un Dios que solamente es misericordioso, sino que es un Dios que es 3 veces santo también. Vamos a ver en el libro de Job, hermanos, porque el ejemplo que les quiero poner es que cuando hay personas que Dios no obra de la manera como ellos piensan que debe obrar, empiezan a argumentar con Dios y empiezan a decir, bueno, ¿no que Dios era bueno? Job capítulo 38, verso 4 en adelante. Job 38, verso 4 en adelante. Cuando hay personas que han escuchado una información incorrecta de quién es Dios, de cómo es Él, entonces ellos tratan de ajustar a este Dios todopoderoso a la conveniencia de ellos. Y cuando Dios no obra de esa manera, empiezan a argumentar. Pero miren lo que Dios le enseñó a Job en medio de las pruebas. Job capítulo 38, verso 4 dice, ¿dónde estabas tú? Y pueden leer todo el capítulo, hermanos, 38, 39, 40 y 41. Dios pone, así como se dice, contra la pared a Job, le dice, amárrate bien los pantalones y a ver, dime tú, respóndeme ahora tú. Y le dice cosas como estas, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tú tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahí el Señor empieza a hacerle preguntas como estas a Job. A ver, como si le dijera, a ver, ¿quién eres tú, Job, para decirme algo a mí? El Señor le dice cosas como estas. A ver, ¿dónde estabas? Ni siquiera existías. Ni siquiera, no tienes ni idea de cómo yo hice la tierra. ¿Tienes idea? ¿Tienes inteligencia? Aquí podemos ver que Dios confronta a Job, lo topa contra la pared y le dice, ¿sabes qué? No me puedes decir nada, porque yo soy superior a ti. Yo tengo mucha más sabiduría, mucho más poder. A ver, explícame algo, siquiera algo. ¿Dónde siquiera estabas? Eso es lo que pasa. Y podemos ver más adelante en el capítulo 40, que el mismo Dios en el verso 1 le dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Este es Dios diciéndole a Job, él le dio una enseñanza muy grande y pueden leerlo ustedes en su casa más detenidamente, todo el capítulo 41 también, hasta que en el capítulo 42, después de que Dios le muestra y le da una gran enseñanza a Job, en el 42, verso 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Oye, para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió la lección que Dios le acababa de dar al decirle todo este tipo de cosas. Él dice que de oídas le había oído. Él no conocía, él sabía de Dios, a pesar de que Dios en el capítulo 1 da buen testimonio de Job, de que era un hombre justo, que era un hombre recto delante de Dios, pero él no conocía a Dios. Y podemos ver en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 17, así hay mucho pueblo de Dios y uno de nosotros podríamos estar en esta situación, hermanos. Es por esto el énfasis que quiero hacer en esto, aunque nos llevemos bastante tiempo, hermanos, porque tú o yo podríamos estar en esta situación, de que estamos creyendo que estamos adorando a Dios de la manera que corresponde adorarle a Dios y tal vez no estamos conociendo a Dios. Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 23, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vemos, hermanos, que esta historia se sigue repitiendo. Dentro de las iglesias hay muchas personas que religiosamente están cantándole a Dios, leyendo su palabra, creyendo que están adorando a Dios, pero sigue siendo esta misma frase: al Dios no conocido. Porque no conocemos a Dios. O sea, ¿es imposible que podamos conocerle a perfección? Claro que sí. Pero a lo que Dios nos ha dejado para que le conozcamos, lo que Él nos ha concedido que nosotros le conozcamos, es lo que nosotros deberíamos de acceder, y accederlo con un gran deseo. Como el apóstol Pedro decía: desead la palabra como una leche espiritual no adulterada. Pero nosotros carecemos de ese deseo. Y suenan las palabras del apóstol nuevamente: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pero no lo conocen. Podríamos nosotros estar en esa situación. Y él dice: al que vosotros adoráis, en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesite de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él mismo dice que ese es el que les viene a anunciar, aquel Dios que creó todas las cosas. A ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a anunciar, al que les vengo a predicar. Es por eso, hermanos, que el trabajo del predicador debe ser, el enfoque debe ser presentar quién es Dios. Enseñar quién es Él, cuál es su voluntad, cuál ha sido la obra hecha a favor nuestro. Ese es el trabajo del predicador, no estar inventando nuevas fórmulas de cómo torcerle el brazo a Dios para que nos haga un milagro, que es lo que luego parece en algunos lugares. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros conocemos de Dios lo podemos obtener por medio de lo que Dios nos ha dejado en su palabra, por medio de lo que Él mismo ha revelado de sí mismo en su palabra, que es la Biblia. Nosotros deberíamos estar mucho más atentos buscando conocer quién es Dios, cómo es Él y qué es lo que Él demanda de nosotros, qué espera de nosotros, que buscar otras cosas que son bastante, tal vez, no que no sean importantes, pero que esto es mucho más importante que eso. No deberíamos preocuparnos tanto cuándo va a ser el arrebatamiento, si Rusia va a destruir a Ucrania o cosas como esas. Bueno, si están viendo las noticias, pues, pero cuando se trate de estudiar la palabra de Dios, deberíamos de preocuparnos de conocer quién es Dios. Entonces, todo lo que recibimos de parte de Él, que es muy difícil, muy complicado entenderlo porque estamos hablando de un Dios que es infinito, que es eterno, que es
perfecto, no tenemos ni siquiera una noción de cómo es exactamente Él. Pero deberíamos de poner más atención y por medio de la fe en su palabra, creyendo lo que Él ha dicho, que es verdad. Recordamos lo que dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Porque no podemos acercarnos a Dios sin fe. Y cuando nosotros nos acercamos a su palabra y vemos lo que dice su palabra, debemos de tener fe que lo que dice acá está escrito inspirado por Dios y que es palabra de Dios. Y poner más atención en cómo es Él. Entonces, hemos visto también que Dios no es un ser físico, o sea, no es material, no hay un material que pueda describir cómo es Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es un ser espiritual, ¿verdad? O sea, que es un espíritu. Entonces, vemos también que no tiene un aspecto de hombre, aunque dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto quiere decir que Dios no es un ser humano. No es un ser humano, no tiene cuerpo físico. Dios no es como nosotros, como dice Salmo 52, donde dice, ¿pensabas que de cierto sería como tú? Pues por supuesto que no piensa como nosotros. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aunque curiosamente, hermanos, hay personas que toman este versículo y lo que entienden es, hay que cantar en lenguas. Y lo demás lo olvidan. No me voy a meter en ese tema, pero vemos acá que dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiere decir, hermanos, que Dios no tiene un cuerpo material, físico. No hay manera de que podamos describir exactamente cómo es Él, pero podemos conocerle. La Biblia menciona que Dios tiene ojos, que tiene oídos, que su mano alcanza ciertas cosas, que sus pies, que la tierra son el estrado de sus pies. O sea, tiene unos pies gigantísimos, ¿verdad? Pero no está hablando literalmente. Dios está en todas partes. Vamos a ver más adelante acerca de eso. Y Él está en todas partes porque es omnipresente. Él está, más bien dicho, en todo lugar al mismo tiempo, porque es espíritu. Hay una frase que se usa para describir este tipo de cosas, se llama antropomorfismos, cuando se dice que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene oídos, pero es que realmente Dios no tiene un cuerpo físico. Él no tiene cuerpo físico. Esa palabra tiene que ver, que antropos significa hombre y morfe tiene que ver con la palabra forma. Entonces quiere decir que Dios se manifiesta en su palabra en forma de hombre para que nosotros podamos entender cómo es Él. Entre estas cosas, el apóstol Pablo lo describe como el Dios invisible en 1 Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, fíjate, dice, inmortal, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios invisible no se puede ver. Aunque haya personas que escriban libros diciendo que Dios se sienta al lado de la cama de ellos y se pone a platicar con ellos, eso no puede ser porque Dios es invisible. En el Antiguo Testamento se manifestó a través de la Shekinah, que era la presencia de Dios, pero era una luz divina. A Moisés se le apareció por medio de una zarza ardiendo, en algunos lugares por medio de un torbellino. Dios se ha manifestado de muchas maneras físicas para hacerse notar. Ahora se ha manifestado en el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Es muy complicado, hermanos, el tema de la Trinidad, porque hay muchas personas que piensan una cosa acerca de esto y otras piensan otra. Y aparte que
bueno, en resumidas cuentas, hermanos, es difícil de entender o imposible de entender. Cuando hablamos de Trinidad, nuestro hermano Luis la semana pasada nos estaba dando un poquito de introducción acerca de este tema. La palabra Trinidad, como nos decía nuestro hermano, no existe en la Biblia. Por eso muchas personas dicen, es una herejía porque no está en la Biblia. Pero es que no se trata de que esté la palabra en la Biblia. La Biblia describe a un Dios que es en tres, decirlo de alguna manera. O un Dios que lo describe como tres personas. En Deuteronomio 6:4, Moisés dijo que Dios es uno. Veamos Deuteronomio 6:4. Y ver una sola parte, hermanos, de la Escritura, dice 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí se entiende claramente que solo hay un Dios, ¿verdad? Y todos creemos en eso, amén. No estamos, voy a aclarar esto muchas veces, hermanos, no estamos diciendo que hay tres dioses, no es cierto, eso es una herejía. Solo hay un solo Dios, pero Dios nos ha mostrado, nos enseña en su palabra que también Dios está constituido, Dios es tres personas. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Entonces, Moisés da esta verdad central en el contexto, hermanos, de Israel en aquel entonces, que estaba sitiado o rodeado de muchas naciones paganas que tenían muchísimos dioses, muchísimos. Y entonces hace esta aclaración que es una gran verdad de parte de Dios. Dios es uno, o en pocas palabras, solo existe un solo Dios, y ese es Jehová de los ejércitos. Es la afirmación que hace Moisés. En el libro de Romanos capítulo 3:30, Pablo dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo en el Nuevo Testamento también afirma que Dios es nada más uno, es único. Solo hay un solo Dios. Pero cuando hablamos de la Trinidad, hermanos, no queremos decir que son tres, pero no podemos negar que la Escritura describe a tres personas como Dios. Isaías 42:8, y es bien interesante, y algunas personas podrían decir, entonces la Biblia tiene errores, o la Biblia se contradice. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Dios es un Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Pero entonces, ¿cómo podemos conciliar estas verdades? Porque son verdades que están en la Biblia. En la Biblia enseña que Dios es tres también, es un Dios trino. En el Antiguo Testamento, veamos un poquito, nuestro hermano Luis la semana pasada nos habló un poquito de esto, pero lo vamos a recordar. En Génesis 1:1, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos Génesis 1:26 también, que dice, entonces dijo Dios, ojo con esto, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señorea los peces del mar, en las aves de los cielos, y bueno, y sigue con esto, pero vemos que dijo Dios, hagamos. Hay personas que dicen, pues le dijo a los ángeles. Otros dicen, no, pues le dijo a Jesús, o le dijo al Espíritu Santo. Bueno, veamos también en Génesis 11:7. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es cuando Dios desciende y destruye la torre de Babel. Entonces podemos ver que Dios habla en una manera plural, está hablándole a varias personas. El misterio, hermanos, cuando dice hagamos al hombre,
Recordemos que dijo Dios. La palabra Dios en el Génesis, en el original, es la palabra Elohim, que viene de dos frases. Una es Eloa, quiere decir Dios, pero un Dios, y Him tiene que ver con singular, o sea, muchos o varios. De manera que podríamos traducir la palabra Elohim como los dioses dijeron. Moisés, cuando escribió esto, dijo, los dioses dijeron. Pero no hay tres dioses, sino que se está refiriendo a la Trinidad de Dios, al Dios Trino, al que representa la Escritura una y otra vez como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos negar estas verdades, aunque nos quemen los fusibles, hermanos, no podemos negar estas verdades que están escritas en su palabra. Están ahí. Hay personas que tratan de usar su lógica y tratar de sacar interpretaciones que no están en la Biblia, por cierto, pero tratan de buscar una manera de dar una explicación de manera que se pueda entender, pero eso es muy incorrecto. Porque no podemos explicar a ciencia cierta la Trinidad de Dios tal como es, solo nos podemos basar a lo que dice la Escritura. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento donde hacen mención, no de la palabra Trinidad, pero hacen mención de la Trinidad de Dios. Veamos Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, sí conocen esa escena, ¿verdad? Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver acá el Señor Jesús bautizándose físicamente en forma de humano, Dios hecho carne, yendo a las aguas del bautismo, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, no era una paloma, en forma de paloma. Y vemos que también hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Personas que quieran negar esto, hermanos, hay quienes dicen, no, es que era el mismo, o sea, Jesús corría, ¿no? Se metía al agua, luego descendía en paloma y luego hablaba desde arriba. Bueno, es todopoderoso. Bueno, no le busquemos 5 pies al gato, mejor creamos la Escritura tal como está. Ahí dice, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo. Y Pedro, cuando Jesús estuvo en la transfiguración, Pedro, Juan y Jacob fueron testigos de ellos. Y Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 17, da testimonio de esta voz. Él dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el apóstol Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Ellos fueron testigos oculares, ellos oyeron esa voz, ellos dan testimonio de la Trinidad y escribieron a consecuencia de eso. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, hablando de Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que dice la Escritura. Gálatas 1:1 dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No podemos negar esto. Y hay muchísimos versículos, hermanos, que hacen mención acerca de esta doctrina que está en la Biblia. No dice Trinidad, pero menciona la Trinidad de Dios, o sea, hace mención de un Dios trino. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pedro está dando una alabanza a Dios por causa
del Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No hay manera que nosotros podamos negar si nosotros tenemos un conocimiento de este tipo de versículos, hermanos. Y no solo es uno, son muchos. Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí menciona al Espíritu Santo. No hay manera de negar esta gran verdad. Primera de Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, es el mismo. Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, este es el Señor Jesús, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad. Vemos que el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones dados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay diversidad de ministerios dados por el mismo Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones dadas por el mismo Dios el Padre. Hay operaciones, diversidades, hay muchas cosas. En actividades ellos se diferencian, pero todos trabajan, los tres trabajan en conjunto, en unidad. Son la misma esencia. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo, teniendo la sabiduría que Dios le había dado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por qué no resumió las cosas más fácil y dijo, que la pasen bien, Dios los bendiga? No, porque todo esto tiene una razón de ser. Dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, bueno, dice el amor de Dios refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es una salutación, es una despedida de bendición hacia los hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hablando del Padre, respecto a vosotros. El apóstol Pablo dice que ellos deben dar gracias al Padre por los hermanos de Tesalónica. Hermanos amados, por el Señor. Dice que debemos dar gracias a Dios por el Señor. Y luego dice de que Dios os haya escogido, y aquí vemos la actividad de Dios. Dios escogió a cada uno de nosotros desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si vemos la operación de la Trinidad ahí, debemos dar gracias a Dios por el Señor, por el Hijo. Debemos dar gracias al Padre por ustedes y por el Hijo. Y dice, amados por el Señor, de que Dios haya escogido, ahí vemos la operación de Dios escogiendo a su pueblo desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No hay manera, hermanos, que podamos negar que hay una Trinidad de Dios, que tenemos a nuestro Dios, que es un Dios trino. Verso 14, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vemos la operación, vemos la actividad de cada uno de ellos, que es diferente en la vida de cada uno de nosotros, pero que a la vez va junta. Trabajan en una unión perfecta.
Y el propósito es salvarnos, hermanos. Salvarnos y purificarnos para que seamos agradables a Él. Hay muchas personas que niegan la Trinidad de Dios. Hay personas que si nosotros, de hecho, si nos estuvieran escuchando, espero no haya nadie acá, nos dirían idólatras. Porque dirían, estos creen en 3 dioses. Hermanos, no creemos en 3 dioses. Creemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios menciona al Padre, la palabra de Dios menciona al Hijo, la palabra de Dios menciona al Espíritu Santo. Creemos en esa Trinidad divina. Está en su palabra, no es un invento de hombre, no es una nueva revelación que nos ha sido dado. Está aquí desde hace más de 2000 años, escrito para nosotros. Y tiene algún propósito. El propósito es que conozcamos a ese Dios trino. Muchos de ellos, hermanos, son los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que es un profeta. Ellos, hermanos, dicen que Jesús es creado. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5, y vamos a ver un poquito, hermanos, porque seguramente ustedes ya han tenido la visita de ellos en su casa. Y no les digo esto, hermanos, para criticarlos, no les digo esto para que se peleen con nadie, sino para que veamos lo que dice la Escritura acerca de eso. Capítulo 1 de Hebreos, verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces ahí dicen, ahí está. Yo te engendré hoy. Dios lo creó a Jesús. Y pareciera que es así, ¿verdad? Pero veamos, primera de Juan 1:1, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él estaba desde el principio. Pero hay personas que todavía van a insistir y van a decir, sí, desde el principio. Y vamos a Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ese día fue creado Jesús, dicen algunos. Bueno, veamos Colosenses 1:7. Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, 1:17, perdón, hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Y si no nos queda más claro, veamos Apocalipsis capítulo 1, verso 17 también. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y veamos en el 1:11, el mismo también Señor Jesús dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves. El Señor Jesús, él mismo dice, yo soy el principio y el fin. No hay manera, hermanos, que podamos negar estas verdades porque están en la palabra de Dios. Pero hay personas que aferradas a sus creencias, a sus nuevas revelaciones, tratan de transformar las verdades bíblicas y forzarlas a que digan lo que no dicen. Nada más para sustentar sus creencias. Vemos, hermanos, que este tipo de personas como ellos, que les mencionaba, también dicen
que el Espíritu Santo es nada más una fuerza externa. Y tienen algunos argumentos que no son muy válidos. Este tipo de iglesias también, las que les decía hace un rato, iglesias progresistas, dicen que Jesús fue creado en el supuesto Big Bang. Ellos niegan que Dios creó los cielos y la tierra. Ellos creen que sí hubo una explosión hace millones de años y que un átomo empezó a formar todo el universo y de ahí fue que fuimos saliendo las lagartijas y fue evolucionando cada una de las cosas. No puede ser más absurdo que eso. Yo digo, si hay alguien ateo, sincero, debería de reconocer que es más absurdo creer eso que creer que existe un Dios todopoderoso. Es mucho más absurdo. Si de verdad fueran honestos, pero como no les conviene creer que existe un Dios santo, todopoderoso, que tiene todo el control de todas las cosas, por eso lo niegan. Así que este tipo de cosas se le conocen como arrianismo, hermanos. Proviene de los años de la iglesia primitiva, ya como por los años 300 por ahí, que había un obispo que él comenzó con estas herejías diciendo que Jesús no era Dios y muchas cosas que hoy todavía sobreviven, que por cierto fue destituido de su cargo. Pero hay otros hermanos también que niegan la Trinidad de Dios y a nosotros nos acusan de idólatras porque dicen que tenemos 3 dioses, pero no tenemos 3 dioses, tenemos un Dios que es trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una función específica en nuestras vidas. Y trabajan en comunión, en perfecta unidad. Son una misma esencia. Son el uno como el otro. No hay, es más, no se puede describir la perfección y no se puede entender de cómo ellos 3 existen. Vemos, hermanos, que hay otros que hablan de un modalismo. Nuestro hermano Luis nos enseñaba la semana pasada en lo que hay personas que dicen, bueno, es que no es que existan 3. Lo que pasa es que a veces Dios se pone una máscara de padre y se pone una barba y luego de repente va a depender de la situación y se pone otro disfraz y ahora es hijo. Y luego va a depender la situación y ahora se disfraza de Espíritu Santo. Algo como eso. A eso se le conoce como modalismo. O sea, Dios es en modo de padre a veces y en otras veces en modo de hijo, pero a veces es en modo de Espíritu Santo o en forma de Espíritu Santo. Suena muy lógico y muy conveniente. De hecho, me gusta esa idea. El problema es que no es bíblica. No está en la Biblia. No hay manera. Es una muy bonita manera de ilustrar cómo la Trinidad de Dios se puede representar, pero no es bíblica, no la podemos sustentar. Por lo mismo, no deberíamos abrazar ese tipo de enseñanza. Hay otros, hermanos, que dicen que solamente está Jesús y niegan al Padre. Pero curiosamente dicen solo Jesús, porque Dios es uno, y sí lo es. Pero curiosamente en estos lugares, ¿han oído hablar de las iglesias pentecostales? Bueno, estos lugares hablan mucho de solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, y no hay nada de malo en Jesús, porque la obra maravillosa que hizo Dios por medio de Jesús es digna de alabanza y de gloria. Pero el problema es que ellos dicen, solo hay un Dios, pero hablan más de Jesús y de su obra, hablan menos de Jesús y de su obra, y hablan mucho del Espíritu Santo. O sea, no tienen 3 dioses, pero tienen 2, según su versión de ellos. Hablan de Jesús, no, solo Jesús, solo Jesús. El problema de esto, hermanos, es que cuando nosotros nos aferramos a algo así, estamos desechando las maravillosas doctrinas bíblicas como de la justificación, la gracia, la redención. Veamos en el libro de Romanos capítulo 3. Si nosotros decimos
bueno, es que Jesús vino a la tierra, dejó todo, y sí dice la Escritura que Él dejó todo allá en su reino y se hizo hombre. No encaja con la voz que descendió del cielo, ¿verdad? Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí ya entramos en problemas, ¿verdad? Porque dice la justicia de Dios, hablando referencia al Padre, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pregunta, hermanos, muchos de ustedes ya están muy enterados de esto. La palabra redención significa rescate. A ver, ¿de quién nos rescató Cristo? Algunos dicen del diablo, del infierno. Bueno, del infierno sí, pero ¿quién nos iba a mandar al infierno, hermanos? El Padre. Estamos destituidos sin Cristo de la gloria de Dios. Pero dice, y este es el evangelio, esta es la buena noticia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate, si lo queremos decir más fácil, que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación, como rescate, o ofrenda, o sacrificio de expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Padre es el que puso a Jesús como un sacrificio para rescatarnos, para satisfacer su justicia. Esa justicia, hermanos, que demanda que todos nosotros vayamos al infierno porque hemos pecado. Fuimos rescatados. El problema es que hay muchas personas que no entienden que hemos sido rescatados del infierno. Pero más bien hemos sido rescatados de la mano del juicio de Dios el Padre. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Si nosotros creemos en que no existe la Trinidad, tenemos muchos problemas a la hora de recitar estos versículos. Tendríamos que borrarlos. Tendríamos que decir otro tipo de cosas. Y eso le roba la esencia al Evangelio, hermanos. El hecho de pensar que solamente, y es que se oye muy lógico y es muy fácil. De hecho, hermanos, el solo hecho de estar navegando sobre la Trinidad de Dios y tratar de meditar y pensar y buscar una lógica nos confunde más. ¿Cómo puede Dios ser uno y a la vez tres? Dios es uno y es tres, es un Dios trino. Entonces, ¿sí se está entendiendo, hermanos? Amén. Damos gloria a Dios por su magnífica gloria, excelencia y su bendita Trinidad, hermanos. Como podemos ver y hemos estado viendo, hermanos, los tres se desempeñan de diferentes maneras en la vida de nosotros. Vamos a 2 Corintios 13, 2 Corintios 13. Verso 14. Ese ya lo habíamos leído, pero dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vemos que la gracia del Señor de Jesucristo es una función que desempeña nuestro Señor a favor de nosotros pecadores.
la gracia de Él. ¿Qué es la gracia de Él? Que Él vino y nos ofreció su vida en sacrificio, no mereciéndola nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia. Pero es bien difícil, hermanos, cuando también tratamos de separar el trabajo de Dios o de cada una de las personas de Dios, porque actúan siempre juntos. En su gracia, el Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente por nosotros a pagar el precio que nosotros merecíamos pagar. Pero también una participación de Dios, el amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios. Y vemos que es un trabajo en equipo, juntos, inseparables. Vemos también y la comunión del Espíritu Santo con todos vosotros. Vemos en acción la Trinidad. Aunque Pablo es una despedida que le está haciendo a la iglesia de Corinto y lo hace a nosotros cada vez que nosotros leemos la Escritura por estos capítulos, vemos la acción, la obra de Dios en conjunto. Las tres personas de Dios trabajando a favor nuestro. A favor nuestro. Segunda de Tesalonicenses 2:13, veamos también. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente vemos a los tres trabajando por nosotros. Dios nos escoge y vemos al Espíritu santificándonos por medio de la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. Hay una unión inseparable, hermanos, en la operación. Vemos todo esto, hermanos, obrando a favor de nosotros, porque Dios nos ama mucho. Afirmaciones nuevamente, hermanos, y aclaraciones. No creemos en tres dioses diferentes, creemos en un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno y no hay tres dioses diferentes. Dios es uno. Amén. Dios es también tres en uno. Tres personas, un solo Dios, que existe en tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aunque no podemos entender estas verdades, hermanos, solamente debemos creerlo por fe. De eso se trata, la fe. Ninguna de las personas de Dios es mayor que el otro. Hay personas que dicen, de hecho, los que les mencionaba al principio, dicen que Jesús es inferior al Padre. Y algunos otros dicen el Espíritu Santo es como, casi lo representan como si fuera el sirviente del Hijo y del Padre. Pero no es así. Mira, ellos están yendo a Juan 14:28, vamos para allá. Y veamos, y esto es bien importante, hermanos, porque todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros tiene una razón de ser. Y siempre tiene una enseñanza para nosotros. Juan 14:28 dice de la siguiente manera: ¿habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí dicen muchos, ahí está, el mismo Señor Jesús lo dijo, el Padre es mayor que yo. Pero veamos Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Algunos dicen que es Jesús, pero es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios el Padre le dio ese nombre. ¿Por qué? Porque Él dice que Él se humilló a sí mismo. Voluntariamente el Señor Jesús se puso en obediencia a Dios el Padre. Él no es inferior al Padre. Él decidió voluntariamente dejarlo todo para salvarnos a nosotros. Y esta es la enseñanza que el Señor nos deja. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros también, voluntariamente, y no se trata de que alguien sea mayor o menor o mejor o peor. En el hogar, hermanos, las esposas deben someterse a sus maridos, primero porque la Escritura lo manda, pero debe ser voluntariamente. No se trata que el hombre es superior a la mujer, porque en Cristo ni la mujer ni el hombre es mayor. Somos iguales delante de Dios. Pero en responsabilidades, en acciones, en responsabilidades individuales, cada uno tiene su posición, aunque no les guste, aunque no nos guste. Es palabra de Dios. Amén. Así que el mandamiento para las mujeres en la Escritura es: mujeres, sométanse a sus maridos, y no dicen maridos sometan a sus mujeres, aunque a muchos les gustaría ese mandamiento. Pero no dice así. ¿Qué quiere decir? Que al igual que Cristo, hermanas, ustedes deben someterse voluntariamente a la autoridad del marido. Lo mismo pasa en el trabajo, en la escuela, en la calle. Debemos respetar y someternos a las autoridades superiores voluntariamente. No porque sean mejores o mayores que nosotros, sino porque Dios lo manda de esa manera. Lo mismo en la casa, los hijos deben someterse, aquí ya no hay niños chiquitos, los niños deben someterse a sus papás voluntariamente, no porque tengan una chancla en la mano. Negar la Trinidad de Dios, hermanos, nos trae problemas muy, muy grandes. Ejemplo nos ha dado Cristo para que sigamos sus pisadas, dice la Escritura, ¿verdad? Dios es uno, hermanos, nuevamente, y es tres. Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1, verso 3. Verso 3. Bueno, vamos a ver desde el 1. Hablando del Padre, de Dios el Padre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos ver, hermanos, que son tres personas diferentes, con actitudes diferentes, con una obra diferente a favor nuestra, pero que son la imagen misma de su sustancia. Es la misma sustancia. En el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando de Dios el Padre y el Hijo, poniéndolos como similar. Tratar de explicar la Trinidad por medio de cosas que conocemos como la naturaleza es un error muy grande, hermanos. Por ejemplo, hay personas que comparan a la Trinidad de Dios con un huevo y dicen el cascarón, la clara del huevo y la yema del huevo. Así es la Trinidad. Son ejemplos muy lógicos, pero demasiado torpes, absurdos. Estamos hablando de Dios, del Dios trino. Algunos dicen el agua en estado
físico, dependiendo la temperatura, todos sabemos, puede ser hielo, puede ser agua líquida o puede ser gaseoso. Pero eso va a depender del estado, la condición en el que esté el agua. Va a depender de otra circunstancia, pero que sigue siendo la misma esencia. Pero si te avientan un pedazo de hielo, no va a ser la misma esencia en la cabeza. Se queda demasiado corto, hermanos, demasiado corto. Lo mejor es que no tratemos de comparar cómo es la Trinidad de Dios. No hay manera, no hay manera. Lo que nos queda, hermanos, y quisiera traerles una mejor ilustración, pero es que no hay. Dios es único, no hay otro como Él, solo más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son la misma imagen y sustancia. Amén. No se puede, hermanos, y lo único que sí podemos describir, hermanos, que Dios tiene, por eso usamos la palabra, la persona de Dios, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, porque es una manera simbólica de que nosotros podamos ilustrarnos a nosotros mismos cómo es Dios, entendiéndonos cómo somos nosotros, o de cosas que podemos conocer, porque son tres personas, tienen comportamiento de persona y quieren relacionarse con nosotros. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros y lo podemos ver en Juan capítulo 14, 23, y ya con esto voy a ir terminando, hermanos. Se nos acabó muy rápido el tiempo. Juan capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios quiere morar en nosotros, quiere tener convivencia con nosotros, comunión con nosotros, pero lo que a nosotros nos corresponde hacer, hermanos, es hacer que esa morada en la que Dios habita dentro de nosotros sea un lugar cómodo, limpio. Sí se entiende eso, ¿verdad? Sí se entiende eso. Es por eso, hermanos, y como les decía a un principio, todas las cosas que están escritas para nuestro beneficio fueron escritas y tienen una razón de ser. Muchos hermanos describen a Dios el Padre como un Señor ya de años, con una barba grande y blanca y con un carácter muy severo, porque vemos los juicios de Dios en el Antiguo Testamento y vemos que era un Dios bastante tremendo. Y describen a Jesús como el Dios buena onda, el Dios amoroso, misericordioso, el que está cada rato diciéndole: Padre, cálmate, no los destruyas. Se oye muy bien, es muy emocionante saber que Dios nos quiere destruir por causa de nuestro pecado, pero que Jesús está defendiéndonos. Pero desafortunadamente, hermanos, es una falsa realidad eso. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo son uno mismo. Y los tres ya deben morar en nosotros, si es que hemos sido nacidos de nuevo. Ya moran en nosotros, nomás debemos darle un lugar cálido, cómodo. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a que vivamos en santidad, que busquemos esa santidad para que Dios tenga un lugar digno donde morar. Pónganse de pie, hermanos. Darle una representación equivocada a quién es Dios debe ser algo que debemos tomar en serio, hermanos. No pensemos que Dios es como nosotros o como alguien que nosotros admiramos. No hay manera de comparar con nadie en esta vida a Dios. Pablo decía: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Él refiriéndose en la fidelidad, a la obediencia, a lo que la palabra de Dios enseña. Eso sí debemos imitarlo. Pero no hay manera que nosotros podamos en nuestra mente tan limitada encontrar o describir cómo es Dios. Pero sí podemos entender por medio de su palabra lo que Él demanda de nosotros, cómo es Él.
Conocerle que es un Dios santo, que es un Dios, sí, severo con el pecado, pero a la vez también es misericordioso, hermanos. Y quisiera hacerles una invitación en esta oportunidad. Si alguno de ustedes aquí presentes, hermanos, se siente que le ha fallado a Dios, este es el momento. Este es el momento de decirle al Señor, no vamos a decir levanta tu mano, no vamos a decir pasa al frente. Esto es algo íntimo entre tú, yo, Dios, y para eso es la oración, para eso estamos aquí. Así que cierren sus ojos, vamos a orar a Dios. Si alguien necesita ponerse a cuentas con Dios, ya sea por cualquier situación en su vida o porque hemos caracterizado mal a nuestro Dios Trino, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que mora en nosotros, si lo hemos caracterizado mal, pidámosle perdón a Dios en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, reflexionar un poco acerca de ti, conocer un poquito más en alguno de los casos, conocer un poquito de quién eres, cómo trabajas, cómo obras en cada uno de nosotros. Entendemos que estamos muy limitados en nuestras mentes de conocerte como tú de verdad eres, pero te rogamos, Señor, por medio de la fe, que hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor, y que nos concedas conocerte como es permitido, como tú has establecido, que te podamos conocer, Señor. Concédenos ese privilegio, Señor. Tu palabra muestra una y otra vez que tú quieres morar cómodamente dentro de nosotros, quieres tener comunión con nosotros. Y como claramente decía nuestro Señor Jesús, si te amamos, debemos obedecer tus palabras. Ayúdanos a poner más atención a tu palabra, Señor. Tú ya nos has mostrado algunas cosas, Señor. Danos la fuerza, el poder por medio del Espíritu Santo. Capacítanos para poder vencer esas obras de la carne que todavía son latentes en nosotros, que todavía nos gobiernan, a pesar de que entendemos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. A pesar de que tenemos esas grandes verdades de las cuales nos deberían de llenar de mucho gozo, parece que son como cánticos dulces y agradables en nuestros oídos, pero que no calan en nuestros corazones. Por lo que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, trayendo un verdadero arrepentimiento, Señor, convirtiendo nuestras vidas terrenales y carnales, para que podamos ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra. Tu palabra también dice que si pidiésemos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Entendemos que esta es tu voluntad, Señor, por lo cual apelamos a esas promesas que tú nos has dejado, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra maravillosa en cada uno de nosotros, sin excepción alguna, Señor. Muéstrate, Señor, misericordioso, muéstrate como tú eres, Señor, dispuesto a salvar, dispuesto a perdonar, dispuesto a transformar. Que la actividad maravillosa de ese Dios Trino obre maravillosamente en cada uno de nosotros en esta congregación, Padre. Te damos gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta obra, Señor, que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Y concédenos ver tu mano cada vez más obrando en cada uno de nosotros en esta tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones y seguimos confiando en ti. Amén y amén.